Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar con la lectura del Evangelio según Lucas. Hoy vamos a ver el contexto histórico. Dios se hace hombre verdadero. ¿Quién escribió el libro? Lucas, médico gentil y compañero del apóstol Pablo, lo escribió probablemente entre el año 59 y el 63 después de Cristo. También escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. Esta obra de 2 volúmenes posee una interesante organización geográfica. ¿Cuándo fue escrito? Del 59 al 63 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Lucas le escribió a Teófilo, posiblemente un gentil, quien era un nuevo creyente o alguien que buscaba aprender acerca de Jesús. Teófilo significa amante de Dios, lo que ha llevado a pensar que el libro se escribió a personas que amaban a Dios. Lucas se propuso que Teófilo y otros lectores supieran que el amor de Dios se extiende hasta abarcar todos los pueblos en todas las naciones, tanto judíos como gentiles. ¿De dónde fue escrito? Desde Roma. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos, por lo tanto presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, así como el Hijo de Dios. Muchos estaban escribiendo sobre Jesús, y Lucas, para hacer algo auténtico, investigó todas las fuentes de información, para que fuera de confiar en lo que él escribiría. Lucas era médico. En el griego original del libro existen muchas palabras relacionadas con la medicina de la época. El griego con que se escribió era lo mejor en su tiempo. Lucas y sus escripciones inspiran el arte cristiano y hoy en día, música, el Mesías de Haendel, obras de pintura. También él estaba escribiendo para los griegos, para que en aquel entonces era una cultura muy artística y de mucha sabiduría. ¿Cuál es la idea principal del libro? Juicios a la hipocresía, con una misericordia por el hecho de los mismos juicios. Pero está claro, la idea de un Dios justo y verificados todos los hechos, investigados y presentados por el autor. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Existía mucha literatura y escritos acerca de Jesús y sus hechos, pero unas no eran correctas. Había que escribir algo auténtico para los griegos. Dios levanta a Lucas con esas características, además de presentar la justicia de Dios y hablar a los griegos sobre la justicia y misericordia de Dios. Temas. Jesús no solo vivió y ministró como el ser humano perfecto, sino que como el Salvador de los pecados, además murió y resucitó a una nueva vida. Énfasis. El Mesías es Dios. Ha venido a Israel, su pueblo, con la inclusión prometida de los gentiles. Jesús vino a salvar a los perdidos, incluyendo a toda clase de personas marginadas a los que la religión tradicional ponía fuera de los límites. El ministerio de Jesús es llevado a cabo bajo el poder del Espíritu Santo. La necesidad de la muerte y resurrección de Jesús, que cumplió las promesas del Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. Título. Como son los otros 3 evangelios, el título se deriva del nombre del autor. De acuerdo con la tradición, Lucas era un gentil. El apóstol Pablo parece confirmar esto, distinguiendo a Lucas de los que eran de la circuncisión, Colosenses 4:11 y 14. Eso haría que Lucas fuera el único gentil que escribiera algún libro de las Escrituras. Él es el responsable de escribir una porción significativa del Nuevo Testamento, habiendo escrito tanto este evangelio como el libro de los Hechos. Se conoce muy poco sobre Lucas. Él casi nunca incluyó detalles personales acerca de sí mismo, y nada definitivo se conoce en cuanto a su vida.
Tanto Eusebio como Jerónimo lo identificaron como un oriundo de Antioquía, lo cual podría explicar la razón por la que tanto del libro de Hechos se centra en Antioquía. Lucas fue un compañero frecuente del apóstol Pablo, por lo menos desde el momento de la visión macedónica de Pablo en Hechos 16, 9 y 10, hasta el momento del martirio de Pablo, según de Timoteo 4:11. El apóstol Pablo se refirió a Lucas como un médico, Colosenses 4:14. El interés de Lucas en fenómenos médicos es evidente por el gran énfasis que le dio al ministerio de sanidad de Jesús. En la época de Lucas, los médicos no tenían un vocabulario específico de terminología técnica. Por esta razón, cuando Lucas considera las sanidades y otros asuntos médicos, su lenguaje no es muy diferente al de los otros escritores de los evangelios. Estructura de Lucas. Título: Vino para salvar y juzgar. Capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la estructura del libro de Lucas. Del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 1, están los preparativos. Juan, el niño, Jesús. Del versículo 4:14 hasta el capítulo 9, versículo 18, es su ministerio en Galilea. Esto es a los gentiles. La manifestación, los 12, enseñanzas, será, más enseñaba, conocido y más claro. Del capítulo 9, versículo 51 al capítulo 18, versículo 9, está su ministerio en Judea y Samaria. Autoridad, enseñando, legalismo, velando, el reino, lamento, ejemplos, leyes, los 12, a Jerusalén. Del capítulo 19, versículo 45 hasta el 24, capítulo 1, es su ministerio en Jerusalén, lo que ocurrió cuando fue a Jerusalén. Esto es a los judíos. Uno es a los gentiles y el otro es a los judíos. En Jerusalén, tiempos, precio, crucificarle y resucitó. Esta es la estructura que vamos a estudiar del libro de Lucas. Contexto histórico de Lucas. Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo, amante de Dios. Esta designación, la cual puede ser un apodo o un seudónimo, es acompañada por una expresión formal excelentísimo. Posiblemente quiere decir que Teófilo fue un dignatario romano bien conocido, quizás uno de aquellos que se habían vuelto a Cristo en la casa de César. No obstante, es casi seguro que Lucas tenía en mente a una audiencia mucho más grande para su obra que este hombre. Las dedicaciones al principio de Lucas y Hechos son como la dedicación formal en un libro moderno. No son como la expresión a manera de expresarse de una epístola. Lucas expresó de manera clara que su conocimiento de los acontecimientos registrados en su evangelio vinieron de los informes de aquellos que fueron testigos oculares. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Implicando fuertemente que él mismo no fue un testigo ocular. Es claro a partir de su prólogo que su intención era dar un relato ordenado de los acontecimientos de la vida de Jesús. Pero eso no quiere decir que siempre siguió un orden estrictamente cronológico en toda situación. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 20. Al reconocer que él había recolectado su relato de varias fuentes a las que tuvo acceso, capítulo 1, versículo 1, Lucas no estaba diciendo que no había sido inspirado para su obra. El proceso de inspiración nunca hace a un lado o elimina las personalidades, vocabularios y estilo de los autores humanos de las escrituras. Los rasgos característicos de los autores humanos siempre están marcados de forma indeleble en todos los libros de las escrituras. La investigación de Lucas no es excepción a esta regla. La investigación misma fue dirigida por la divina providencia. Y en su escritura, Lucas fue movido por el Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Por lo tanto, su relato es infaliblemente verdadero. Temas históricos y teológicos. El estilo de Lucas es el de un autor académicamente preparado y culto. Él escribió como un historiador meticuloso.
con frecuencia dando detalles que ayudarán a identificar el contexto histórico de los acontecimientos que él describió. Su relato de la Natividad es el más completo en todos los registros de los evangelios, y como el resto de la obra de Lucas, más pulido en su estilo literario. Él incluyó en la narrativa del nacimiento una serie de salmos de alabanza. Solo él reportó las circunstancias no comunes que rodearon el nacimiento de Juan el Bautista: el anuncio a María, el pesebre, los pastores, Simeón y Ana. Capítulo 2, versículos 25 al 38. Un tema que se percibe por todo el Evangelio de Lucas es la compasión de Jesús por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, pecadores y otros que con frecuencia eran considerados como desechados de la sociedad de Israel. Cada vez que menciona a un recaudador de impuestos, es en un sentido positivo. Sin embargo, Lucas no ignoró la salvación de aquellos que eran ricos y respetables. Desde el principio del ministerio público de Jesús hasta las palabras finales del Señor en la cruz, Lucas enfatizó este tema del ministerio de Cristo a los rechazados de la sociedad. Una y otra vez, él mostró como el gran médico ministró a los que estaban más conscientes de su necesidad. El gran reconocimiento que Lucas le da a las mujeres es particularmente significativo. Desde el relato de la Natividad, donde a María, Elizabeth y Ana se les da preeminencia, capítulos 1 y 2, a los acontecimientos de la mañana de resurrección, donde las mujeres una vez más son los personajes principales, capítulo 24, versículos 1 y 10. Lucas enfatizó el papel central de las mujeres en la vida y ministerio de nuestro Señor. Otros varios temas que se repiten forman hilos a lo largo del Evangelio de Lucas. Ejemplo de estos son el temor humano en la presencia de Dios, perdón, gozo, asombro ante los misterios de verdad divina, el papel del Espíritu Santo, el templo en Jerusalén y las oraciones de Jesús. Comenzando con el capítulo 9, versículo 51, Lucas usó 10 capítulos de su narración para dar un diario del viaje final de Jesús a Jerusalén. Gran parte del material en esta sección solo la encontraremos en Lucas. Este es el corazón del Evangelio de Lucas y muestra un tema que Lucas enfatizó a lo largo de su narración: la progresión inevitable de Jesús hacia la cruz. Este fue el propósito mismo para el cual Cristo había venido a la tierra, y él no iba a ser detenido. La salvación de los pecadores fue su entera misión. Capítulo 19, versículo 10. Importancia en la Biblia. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Capítulo 19, versículo 10. Es decir, el Mesías de Dios y el hombre ideal que vino a identificarse con la humanidad y a ser salvador de ella. Capítulo 2, versículos 32 y versículos 3 y 6. Se traza la experiencia de Jesús a través de toda una vida normal, desde su genealogía, la cual Lucas remonta hasta Adán. Capítulo 3, versículos 23 al 28. Su nacimiento, capítulo 2, versículos del 1 al 20. Infancia, capítulo 2, versículo 21 al 39. Y niñez, capítulo 2, versículos 40 al 52. Hasta su madurez, Jesús participa plenamente de la vida humana. Es salvador de toda clase de personas: judíos, samaritanos y quienes tenían otras religiones, hombres y mujeres, publicanos y fariseos, ricos y pobres. Es a la vez salvador universal e individual. Lucas da prominencia a la oración. Relata 9 oraciones de Jesús, de las cuales solo 2 se encuentran en los otros evangelios. 2 de sus parábolas particulares tratan de la oración. Solo Lucas nos informa que Jesús intercedió por Pedro. Capítulo 22, versículos 31 y 32. Que exhortó a los discípulos a orar en Getsemaní. Capítulo 22, versículo 40.
y que oró por sus enemigos, capítulo 23, versículos 34. El Espíritu Santo es otro tema importante, capítulo 4, versículo 1, versículo 14, capítulo 10, versículo 21, capítulo 11, versículo 13, capítulo 24, versículo 49. La humanidad del Señor se revela en su dependencia del Padre en la oración y del Espíritu Santo. El gozo y la alabanza ocupan un lugar especial. Solo en Lucas figuran los 4 himnos, el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in Excelsis Deo y el Nunc Dimittis. El carácter de Dios en Lucas. Dios es accesible, capítulo 23, versículo 45. Dios es santo, capítulo 1, versículo 49. Dios es paciente, capítulo 13, versículos 6 al 9. Dios es misericordioso, capítulo 1, versículos 50 y 78. Dios es potente, capítulo 11, versículo 20 y capítulo 12, versículo 5. Dios cumple sus promesas, capítulo 1, versículo 38, versículo 45, versículo 54, versículo 55 y del 69 al 73. Dios provee, capítulo 2, versículo del 1 al 4, capítulo 21, versículo 18, versículo 32, 33 y capítulo 22, versículo 35. Dios es sabio, capítulo 16, versículo 15. Cristo en Lucas. Lucas, que era médico, presenta a Jesús como el gran médico. Capítulo 5, versículo 31, 32. Capítulo 15, versículos del 4 al 7. Capítulo 31, 32 y 10, capítulo 19, versículo 10. Lucas examina la interacción de Jesús con cobradores de impuestos, mujeres, niños, gentiles y samaritanos, demostrando así su ministerio particular y único entre los marginados de la sociedad. Lucas también describe a Jesús como el Hijo del Hombre, poniendo énfasis en su ofrenda y sacrificio de salvación para el mundo. El Evangelio de Lucas es uno de los tesoros más grandes de la historia bíblica, que enfatiza el cumplimiento de las promesas de Dios de Israel, que el año agradable del Señor ha venido con el ministerio compasivo de Jesús de liberación y aceptación de los pobres y desamparados. Amén. Con eso hemos concluido la introducción del libro, analizando el contexto histórico del Evangelio según Lucas. Es uno de los tesoros más grandes de historia bíblica. Así que vamos a estudiarlo y aprender más de este gran médico que vino para salvarnos, que vino a salvar a todo aquel que cree en él. Amén. Que tengan todos un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén.